Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Felipe Aguilar, presbítero de esta iglesia, Quinta Iglesia, que por un tiempo ha estado participando y trabajando en nuestra avanzada Dulce Refugio, en la comuna de Maipú. Así que saludos también a aquellos que nos están mirando a través de la pantalla. Bueno, preparando este sermón, me surgió una pregunta que a lo mejor ustedes se han hecho. ¿Cómo era Jesús? Y yo sé que lo primero que puede venir a nuestras mentes es describirlo como santo, justo. ¿Qué más pueden decir ustedes? Amoroso, el Hijo de Dios. También se nos puede ocurrir responder o pensar cómo era Él físicamente. Y en realidad no hay ningún secreto en esto. No es como las películas nos han querido representar a Jesús. Tiene una figura como un judío, no como un gringo. Pero esa no es la verdadera pregunta o el deseo de mi meditación durante la semana en la preparación de este sermón, sino que la pregunta va dirigida a cómo era su relación con los demás. ¿Cómo era este Jesús con sus amigos? Porque sí, Jesús tenía amigos. Esta historia justamente nos relata cómo Jesús era con sus cercanos. Jesús podía ser amigos. Él se vinculaba, se preocupaba por los demás. Es más, la historia que vamos a ver nos narra que Él sufrió por las necesidades ajenas. Jesús, es decir, Dios mismo. Este Señor Todopoderoso formó relaciones con personas que se llamaban Marta, María y Lázaro. Y ojo, porque estos amigos eran comunes, pasaban desapercibidos ante los demás. Jesús no busca la popularidad en sus amigos, porque no hay nada que ellos o nosotros podamos darle a Él. No hay nada que Él necesite de nosotros. Es puro amor. Es por puro amor que Él se relaciona fielmente con nosotros. Es amor que es necesario que nosotros también comencemos a practicar. ¿Cuál es el contexto? Antes de que podamos leer nuestro texto, mientras puede abrir su Biblia, en Juan, capítulo 11, vamos a leer los versículos 38 al 45. Mientras lo busca, yo les cuento que estaba Jesús lejos de Betania y recibe la visita de un mensajero que venía desde allá, en donde estaba esta familia muy cercana para él, formada por dos hermanas, María y Marta, y por Lázaro. El mensajero era portador de noticias preocupantes. Lázaro, a quien el Señor amaba, estaba enfermo. Al oír estas palabras, el Señor Jesús dijo al mensajero y a la gente que estaba a su alrededor: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Leamos entonces Juan 11, versículos 38 al 45. Dice así: Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, perdón, no del 38, no, del 28. Me estaba saltando ahí un poco. Ahora sí. Vamos de nuevo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban,
cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió y dijo: ¿Dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía éste que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Y terminamos con el 45. Entonces, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Oremos. Amado Señor, te damos infinitas gracias por tu amor incondicional. Gracias. Gracias, Señor, por poder estar reunidos aquí adorándote a ti. Gracias te damos porque como comunidad, Jesús, el buen pastor, podemos estar dándote gracias y bendiciendo tu nombre junto a la comunidad. Ahora te pido que suplas las palabras y las deficiencias del predicador, que sea tu palabra y no palabra de hombre. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. El propósito es poder ver el gran amor de nuestro Señor Jesucristo. Y para aquellos que les gusta tomar nota, el tema es el amor que intercede por el otro. Un amor que reflejará 3 cosas. Amor en la desesperación, amor en la tristeza y amor en la incredulidad. Observemos nuestro primer punto, amor en la desesperación. El versículo 28 nos dice que María llamó a su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí. En esta escena entonces vemos a Marta. Vemos que Marta entra en la casa para hablar con su hermana María. Podemos imaginarla entrando y susurrando a su hermana: María, el maestro te llama. Pero ¿por qué Marta llamó a María en secreto? ¿Fue porque no quería que los judíos supieran que Jesús ya estaba cerca? ¿Tenía miedo de que pudiera provocarse una controversia entre Jesús y los judíos que lo perseguían? ¿Deseaba darle a María la oportunidad de conversar con el maestro en privado y así poder tener una conversación de lo que estaba aconteciendo? La razón de que Marta llamara a María fue porque el mismo Jesús le había pedido que lo hiciera y porque Jesús tenía que enseñarle a María, a Marta y a Lázaro y a los demás una gran lección. Él, Jesús, es el Dios Todopoderoso. No hay nada imposible para Él. Pero esto no es todo. Este Dios soberano también es compasivo, tan compasivo que llega a las lágrimas por ti.
Ella cuando oyó se levantó deprisa y vino ante Jesús. Pero Jesús todavía no había entrado a la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta, la otra hermana, la había encontrado. Cuando María oyó que Jesús la llamaba, se puso de pie para salir rápidamente de la casa. Pero Jesús todavía no había entrado al pueblo mismo, sino que estaba aún en el lugar donde Marta lo encontró y donde tuvieron una conversación. ¿Por qué? Porque las conversaciones con Marta y luego con María estaban muy cerca del cementerio o de la cueva, donde Jesús haría su milagro y donde manifestaría su amor en medio de la desesperación. Entonces los judíos que estaban cerca, que estaban en la casa, que estaban y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, la siguieron, suponiendo que se dirigía al sepulcro a llorar allí. Parece que María era la más emotiva de las dos hermanas, como parece indicarlo el versículo 32 y el capítulo 12, versículo 3, donde se describe que María derrama un perfume sumamente caro ante los pies de Jesús. Algo así como un Versace, un Paco Rabanne, un Carolina Herrera, no sé de perfume, así que esto lo investigué. Para allá dijeron otro. Bueno, es posible que este rasgo característico explique la forma apresurada de levantarse para salir de la casa e ir donde estaba Jesús, el Maestro. Y esto también puede explicar el por qué los otros judíos la siguieron hasta donde estaba Jesús. El lado humano puede concluir que el hecho de que los otros judíos siguieran a Marta era simplemente curiosidad. Pero debemos tener en cuenta que todo esto, que todo este relato, que todo está en el plan de Dios. Y que Cristo estaba entregándonos el principio de interceder por el que está en desesperación. Tanto así que se nos cuenta, versículo 32, que María llegó donde Jesús estaba, se postró a sus pies diciéndole, Señor. Imagínense la tristeza de esta frase, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Cuando María vio a Jesús, cayó instantáneamente a sus pies para llorar. Y esta actitud de reverencia y adoración repitió lo que Marta había dicho anteriormente. Dicen la misma frase, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Quisiera señalar que Marta agrega un dato muy curioso en el versículo 23. Mantenga su Biblia abierta, son hartos versículos, así para que no vea que me estoy escapando con otra historia. En el versículo 23 Jesús le dice, tu hermano resucitará. Pero ella le dice, en el versículo 24, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Y yo no sé, hermanos, si ustedes se lograron percatar de lo que aquí está pasando. Lo que acontece en esta escena es algo que nosotros vivimos muchas veces. ¿Qué pasa? Marta y María creen que si Jesús hubiese estado antes de la muerte de Lázaro, Él hubiese podido sanarlo. Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Repiten la misma frase. Por otro lado, Marta deja entrever que ellos también creen que habrá una resurrección de los hijos de Dios. Versículo 24, ¿cierto? Marta le dijo, yo sé que resucitará, pero no ahora, sino que en el día postrero. El gran error que vemos aquí es que no se están dando cuenta que Jesús está presente, que Dios mismo estaba allí con ellas. Estaban limitando el poder y la soberanía de Cristo. Mis hermanos, ¿cuántas veces nos hacemos estas mismas
preguntas y nos pasan estas mismas cosas. Nos maravillamos con todo lo que aparece en el Antiguo Testamento, cómo Dios mandó las plagas, abrió el mar, hizo caer maná del cielo, hizo que saliera agua de una roca, entregó en manos de los judíos a todos los pueblos enemigos. Por otra parte, nos maravillamos con lo que Dios hará en su segunda venida, cómo vendrá como Rey de reyes y Señor de señores y pondrá a sus enemigos sobre sus pies. Pero somos incapaces de ver que Dios está presente con nosotros. Estamos cegados a su presencia aquí y ahora. Él no solo gobierna en el pasado, Él no solo gobernará en el futuro, Él gobierna en tu presente. Querida iglesia, queridos hermanos, Dios gobierna en nuestro presente. No hay cosa que se escape al conocimiento de Dios, a la sabiduría de nuestro Dios. Todo está bajo su gran poder y su gran voluntad. Esto nos debe llevar a una correcta adoración. Nuestra confianza debe estar en que Dios obra para el bien, para nuestro bien, y que todo lo hace con un propósito. ¿Adoramos cuando enfrentamos las dificultades? ¿Adoramos cuando enfrentamos las enfermedades? ¿Adoramos cuando la muerte llega a nuestro núcleo familiar? ¿Adoramos cuando viene el desempleo, las angustias, la incertidumbre? ¿Cómo está nuestra confianza cuando las cosas no salen como nosotros las planeamos? ¿Cómo está nuestra confianza cuando pareciera que los problemas se reúnen uno tras otro para hacernos desistir? Déjame decirte algo. Dios está presente. Cristo tiene toda la autoridad. Cuando creas que no hay salida, el Dios soberano, poderoso, sublime, está contigo, está con su pueblo. Y así como Él está con nosotros, se nos demanda ser buenos hermanos con aquellos que están en la desesperación. También se nos demanda tener amor en medio de la tristeza y el dolor. Vaya a su Biblia, versículos 33 y 34. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se conmovió profundamente en el espíritu y se estremeció. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Cuando Jesús vio que María lloraba y que los judíos que habían venido con ella también lloraban, se conmovió profundamente en el espíritu. El dolor y las lágrimas de María y de Marta conmovieron a Jesús. Qué lindo, qué hermoso es saber que Dios ve las lágrimas del triste y es movido a amor y compasión. Podemos confiar que Dios ve nuestras lágrimas, que Dios es tocado por nuestras lágrimas, que Dios recuerda nuestras lágrimas, que Dios actúa para secar nuestras lágrimas. Se estremeció en espíritu y se conmovió. Al ir a la escena de la tumba de Lázaro, Jesús se estremeció en espíritu intensamente. Y esto en el griego, esta frase, literalmente significa bufar como caballo, esa respiración, ese resoplo que tienen los toros, los caballos, insinuando algo muy curioso: enojo e indignación. Pero no por las lágrimas de María, de Marta o de los otros judíos. Entonces podemos preguntarnos, ¿por qué Jesús se enfadó? La respuesta es que Jesús sabe que el pecado es la causa latente de todo el sufrimiento, dolor
y pena. Jesús estaba lleno de indignación contra el pecado, no contra las lágrimas de sus amigos. Jesús estaba enojado y conmovido ante la destrucción y el poder del gran enemigo de la humanidad, la muerte. Muerte que se introdujo por el pecado. ¿Recuerdan el pacto de obras con Adán y con Eva? De todo árbol puedes comer, excepto del árbol del bien y del mal. ¿Y cuál era la sentencia? Ciertamente morirás. Una muerte espiritual, pero también una muerte física. Jesús pronto quebrantaría el dominante poder de la muerte para así asegurarnos vida eterna, una vida en su reino. Calvino, sobre este texto, dice: Cristo no llega al sepulcro como un espectador ocioso, sino como un luchador preparado para la pelea. Por lo tanto, no nos sorprende que gima otra vez, pues la violenta tiranía de la muerte que él tenía que derrotar se encuentra frente a sus ojos. Ahora bien, mis hermanos, la emoción intensa que surgió en el corazón del Señor conlleva otro elemento sumamente importante, además de la indignación por el pecado. Incluye simpatía. De hecho, el desenlace de esta historia habla acerca del llorar de María y de los otros judíos. Y esto provocó la tristeza del maestro. El contexto es de simpatía, de amor en medio de la tristeza y el dolor ajeno. Jesús estaba indignado con el pecado como raíz de todo sufrimiento y tristeza, pero también hizo suyo el dolor de los que estaban junto a él, de sus amigos y de aquellos que estaban acompañándolas en este escenario tan triste. Por eso Jesús, conmovido profundamente, preguntó: ¿dónde le pusisteis? Y le respondieron: Señor, ven y ve. Y aquí viene uno de los versículos más impresionantes y el más corto del Nuevo Testamento. No sé si ustedes lo sabían. Jesús lloró. Es el único lugar en el Nuevo Testamento donde aparece este verbo que nos causa tanta curiosidad. Jesús compartía el dolor de los que lloraban. Sin embargo, como ningún otro, Él era el único que podía hacer un milagro. Jesús permitió que esta misericordia que iba a ser por Lázaro, con esto estaba demostrando lo que un día hará por todos sus hijos. Un día estaremos con Él cara a cara. Y nuestras lágrimas, nuestro dolor, nuestro sufrimiento serán consolados. Apocalipsis 21. Las lágrimas de Jesús eran la expresión de amor. Amor no solo por Lázaro, sino también por María, por Marta y por los presentes. Eran lágrimas genuinas de simpatía. Estas lágrimas demuestran la verdadera humanidad de Jesús. Jesús era realmente un hombre. Jesús estaba familiarizado con el dolor. Jesús no se avergonzaba de su humanidad. Jesús se identifica con otros en su dolor. Sonríe, que Cristo te ama. El Evangelio de Juan describe a Jesús como Dios, pero también como un verdadero humano. Por tanto, estas lágrimas están llenas de compasión y de un amor incondicional. Dijeron entonces los judíos, versículos 36 y 37, mirad cómo le amaba. Pero algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego
haber hecho también que Lázaro no muriera? Los judíos interpretaron en forma limitada las lágrimas de Jesús, como si solo las hubiera derramado por dolor ante la muerte de Lázaro y no por simpatía por las lágrimas de otros y amor a sus amigos. Es cierto que los judíos se conmovieron profundamente ante el amor y la tristeza de Cristo, pero debemos entender que Jesús no estaba triste porque no podía hacer nada, sino por su enorme compasión por sus amigos. Todo esto era una antesala ante la manifestación de su sublime poder. Los judíos creyeron que el caso de Lázaro había concluido. El problema ya no tenía solución. Después de todo, Lázaro estaba muerto, no solo enfermo. Pero ¿por qué Jesús no había impedido su muerte? Algunos preguntaron con un espíritu crítico y dudoso, ¿acaso este que sanó al ciego no hubiese podido también sanar a Lázaro cuando estaba enfermo, antes que muriera? Y nuevamente encontramos en nuestra historia el problema del presente. Ellos decían, hubiese podido, pero ya es el cuarto día. El caso no tiene solución. Pero en medio de la tristeza, Dios se manifiesta con amor, con soberanía y con poder. Querida iglesia, Dios está contigo ahora. Y así como Dios está contigo ahora, tú debes estar con aquellos hermanos que están en dolor, en tristeza. Debes reflejar un amor en medio de la incredulidad. Acompáñeme nuevamente, versículo 38 en adelante. Amor en la incredulidad. Entonces Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. En esta parte de la escena se nos narra que Jesús se dirigió a la tumba conmovido por el sufrimiento de sus enemigos y dijo, quiten la piedra. En ese momento Marta fijó su atención en el cuerpo de Lázaro, su hermano, es decir, miró ahora sí el problema presente, miró su dolor, su desesperación y le dijo, Señor, hiede ya, porque hace 4 días que murió. O sea, le dijo, Señor, ya está muerto. ¿Acaso no te das cuenta que está hediondo, podrido? No pierdas el tiempo, ya no hay nada que hacer. Pero aquí una vez más Jesús demostraría amor, comprensión, amor en medio de la incredulidad e insensatez. Me es imposible no identificarme con Marta. No sé tú. ¿Acaso en medio del problema nos centramos nuestra atención y nuestra preocupación en el dolor que estamos sintiendo en vez de confiar en que Dios es el Dios de lo imposible? ¿Acaso no cuestionamos a Dios por el dolor que enfrentamos en vez de confiar y decir que su voluntad es buena, agradable y perfecta? ¿Acaso no empezamos a dudar de la presencia de Dios en nuestras vidas, en nuestro ahora, en nuestro presente, cuando Él está actuando? Dios está presente en medio de tu dolor. Esta historia nos demuestra cómo Jesús se relacionó con amigos y se conmovió de su dolor y de su tristeza, a pesar de la incredulidad que estaban teniendo con Él. Estas hermanas, amigas de Él, que lo reconocían como el Maestro, no lo estaban viendo en ese momento como el Dios Todopoderoso. Porque a veces podemos tener las cosas bajo nuestra propia nariz y no percatarnos de que está ahí.
No sé si recuerdan cuando fueron niños, porque alguna vez lo fueron, o aquellos que son padres y tienen niños, cuando les mandamos a buscar algo, o cuando ustedes los mandaban a buscar algo. ¿Dónde está? Mamá, ¿dónde está? En el cajón. Mamá no está en el cajón. La mamá que decía, sí, ahí está en el cajón. No, no está en el cajón. ¿Qué hacía la mamá? Iba y lo encontraba. Nosotros pensamos que ese es el poder de la mamá, de hacer aparecer las cosas. Pero no tiene nada que ver con magia ni las supersticiones. Tiene que ver con que nosotros no nos damos cuenta de lo que necesitamos está ahí. Porque somos niños, porque somos descuidados, porque no estamos pensando realmente o no queremos obedecer a ese mandato de parte de nuestros padres. Como cristianos nos pasa lo mismo. Dios está presente, Dios está aquí, Dios está con su iglesia, Dios está contigo día a día en medio del dolor, del sufrimiento, de la incertidumbre, de la tristeza, de las enfermedades, de las angustias, de los problemas familiares, de los problemas emocionales, existenciales. Dios está presente. Dios está contigo. La fe de Marta fluctuó momentáneamente. Por eso en el versículo 40 y 41, Jesús dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Jesús resumió lo que había dicho antes. Versículo 4 dice, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. Versículo 23 dice, tu hermano resucitará. Versículos 25 y 26 dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirás jamás. ¿Crees en esto? Todo esto se resume brevemente en las palabras, no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Jesús quería enseñarle a Marta que si dejaba de pensar en el gran problema y concentraba su atención en Él, confiando completamente en Él, vería este milagro como una verdadera señal del amor y del poder del Hijo de Dios. Luego de esto, de esta frase que Jesús le dice a Marta, quitaron la piedra. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Antes de realizar el milagro, Jesús ofreció una oración clave. Padre, te doy gracias por haberme oído. Jesús tenía plena certeza en su corazón que iba a realizar el milagro, porque el Padre estaba con él. Por el bien del auditorio, Jesús pronunció estas palabras en voz alta y por el bien de ellos agregó, yo sabía, yo sé que siempre me oyes. La íntima relación entre el Padre y el Hijo fue para la multitud que los rodeaba, creyera que Jesús es el enviado, el verdadero Mesías. Versículos 23 y 24. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz. No era para nada necesaria la gran voz, el grito penetrante para despertar al muerto. Pero Jesús gritó para que toda la multitud estuvieran conscientes del hecho de que el muerto iba a responder a su llamado. Lo que Jesús gritó fue, Lázaro, ven fuera. Y yo no sé si ustedes pueden sentir el poder de esa frase. Lázaro estaba muerto, hermanos. Lázaro, ven
fuera. Fue esta voz de Jesús la expresión de su voluntad omnipotente, la que hizo que el muerto volviera a la vida y obedeciera al llamado, al mandato. No sabemos cómo sucedió, cómo aconteció, porque fue un milagro. Y el milagro trasciende a la comprensión humana. Pero sí sabemos que el que había muerto salió. La gloria de Dios, la revelación de sus maravillosos atributos, poder, amor, se manifestó para que todos la vieran. El Señor no quiso que Lázaro permaneciera ahí para dejar boquiabiertos a los curiosos o para contestar preguntas, por ejemplo, ¿dónde estaba tu alma? ¿Cómo se siente uno al volver a la tierra? Para impedir todo esto y para ayudar a Lázaro, que todavía estaba impedido, estaba atado por las vendas y el sudario, Jesús emitió un breve mandato: desatadle y dejadle ir. Si esto aconteciese hoy, yo me imagino que hubiese estado lleno de reporteros, lleno de celulares grabando, con muchas preguntas para hacerle a Lázaro o a Jesús que hizo este gran milagro. Pero él le dijo: desatadle y dejadle ir. Por esto, muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús había hecho, creyeron en él, porque ese era el propósito de este gran milagro. Que aquellos que no estaban creyendo en él aún pudieran creer. Que aquellos que eran sus amigos pudieran realmente reconocerlo como Señor, como Salvador, como un amigo compasivo que es capaz de llegar hasta las lágrimas por ellos y por ti y por mí. El amor que intercede por el otro reflejará amor en la desesperación. El amor que intercede por el otro reflejará amor en medio de la tristeza. El amor que intercede por el otro reflejará amor pese a la incredulidad. Sin duda esta historia nos revela el corazón sensible de Cristo a nuestras necesidades y tormentos en nuestro día a día. Que el Señor nos bendiga.